tarde, ya son las 12, pasadas las 12, y gracias nuevamente a Dios por la bendición y la oportunidad que nos concede. Vamos a orar nuevamente, hermanos, encomendarnos en las manos de nuestro Dios, pero primeramente vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 8, voy a permitirme leer versículos 31 al 39. Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. Dice la palabra de Dios. Romanos 8, 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nos acercamos nuevamente, Padre, al trono de tu gracia para alcanzar siempre el oportuno socorro. Gracias, Padre, porque entendemos que como cristianos estamos expuestos a tantas calamidades, hay aflicciones, hay sufrimientos, Padre, del cual necesitamos atravesar, ya que también entendemos que nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Y a veces como seres humanos cuestionamos tantas cosas, pero rogamos que en esta hora, Señor, abras nuestras mentes y nuestro entendimiento. Hablamos en terreno desconocido. Sí, Padre, conocemos la letra que está escrita, pero rogamos en estos momentos de tu auxilio para poder nosotros transmitir el espíritu de la letra. Que cada uno de los que aquí estamos estemos atentos, que nuestras mentes estén reflexionando, meditando y también, Señor, sopesando aquello que trae paz y seguridad a nuestras vidas y a nuestros corazones. Sé pues con tu siervo y con cada uno de nosotros en esta hora. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, habiendo terminado la primera clase, ya sentados con Cristo, cenando con Él, el privilegio de la cercanía que tenemos nosotros con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la relación que también Él tiene con nosotros. Estamos en la mesa, estamos gozando de la presencia y de la comunión con Él. Y aún en medio de la mesa, a veces surgen ciertas preguntas, ciertas inquietudes que nosotros queremos preguntar y nos hacemos también, y a veces no presentamos cuando estamos nosotros sentados en la mesa. Y de eso quiero hablarles en esta hora. En 5 ocasiones en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo ha hecho preguntas que dirigen nuestra atención hacia los sorprendentes privilegios de pertenecer a Jesucristo. En el versículo 31 dice el apóstol Pablo, si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? En el versículo 32 dice el apóstol, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Versículo 34, ¿quién es el que condena? Y en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Son preguntas que hace el apóstol Pablo y espera la respuesta de aquellos que lo escuchan. Las respuestas son tan evidentes, pero también son tan poderosas, que el apóstol Pablo nos deja responder y regocijarnos al responder también con esa seguridad.
En el versículo 31, ante la pregunta, nadie puede estar contra nosotros y tener éxito, nadie. Porque lo que a nosotros hacen, lo hacen primeramente al Todopoderoso. Y Él siempre lucha y pelea por nosotros. En el versículo 32, Dios suplirá todo lo que necesitamos, aunque todo parezca perdido. Dios siempre va a proveer para la necesidad de sus hijos. En el versículo 33, nadie puede levantar cargos contra nosotros en la corte celestial. No importa quién nos acuse, nadie nos puede acusar o levantar cualquier cargo ante el trono celestial. En el versículo 34, nadie nos puede condenar, nadie nos puede condenar. Y en el versículo 35, nadie ni nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Y lo que hace que estos versículos sean tan relevantes es declarar el tipo de cosas que no nos podrán separar del amor de Cristo. Y son el tipo de cosas que ocurren constantemente a nuestro alrededor hoy en día, que son tribulación o angustia, son persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Y el apóstol Pablo escoge mencionar cosas tan terribles para asegurarse de que comprendiéramos nosotros que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y hay tres cosas que comparte el apóstol en este versículo. El primero es que Cristo nos está amando ahora, en el presente, en estos momentos. Una esposa pudiera decir que su esposo fallecido le ama. Nada me separará de su amor. Pero hay algo en la muerte que uno entiende esa separación. Y estará queriendo decir que la memoria del amor de Él será dulce y poderosa mientras ella vive. Es el recordatorio de la vida que vivió con su marido. Pero esto no es lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí en el versículo 34. Él dice claramente que Cristo Jesús es el que murió, sí, aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo nos está amando ahorita en estos momentos. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, porque Cristo está vivo y todavía nos ama y continuará amándonos. Él está a la diestra de Dios y está por tanto gobernando siempre para nosotros e intercediendo por nosotros, lo que significa que el apóstol Pablo ve que la obra de redención consumada nos salva realmente en cada momento y nos llevará seguros hacia el gozo eterno con Cristo Jesús. Y que la iglesia se nutre de saber que hoy y en estos momentos Cristo nos sigue amando, y la razón porque Él vive por los siglos de los siglos. Y la esperanza de todo aquel que se sienta en la mesa a cenar con Él siente que ha sido amado con un amor eterno desde antes de la fundación del mundo, y ese amor nunca va a terminar y nunca falla en la vida del creyente. Segundo, este amor de Cristo es efectivo para protegernos a nosotros de ser separados de Él. Un amor hacia sus escogidos, un amor específico por su pueblo. Aquellos que según Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan a bien. Este es el mensaje del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, fíjense, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es el amor de Cristo por la iglesia, su novia. Cristo ama a todos y tiene un amor especial, salvador y preservador para su esposa o su novia, que es la iglesia. De aquellos sobre los que dice en el versículo 35, son guardados y protegidos para siempre, no importa lo que venga, siempre estarán guardados en las manos del Todopoderoso. Número 3, este amor omnipotente, efectivo, no nos libra de todas las calamidades de esta vida, pero sí nos lleva seguros hacia el gozo eterno con Dios. Y esta es una de las dificultades que anticipa el apóstol Pablo a la iglesia, a los romanos, que si el Señor nos ama y es todopoderoso, y al hacer la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo?, vemos nosotros que el amor de Dios en nuestra vida es efectivo
nos sentimos amados, pero no siempre somos librados de las calamidades. Hay momentos que en ese amor de Cristo hacia la iglesia permite Él que tengamos que atravesar momentos difíciles, momentos en los cuales a veces sentados en la mesa estamos quietos, mirando al Salvador de nuestras almas y cuestionando si en verdad nos ama. Y algo que el apóstol Pablo busca hacer en estos versículos es dar la seguridad a la iglesia si nos ama. Y el que tengamos que atravesar ciertas dificultades en nuestras vidas no cambia el hecho de que esa relación nos va a llevar hacia la gloria eterna. Nada va a cambiar. El hecho que Él ya ha establecido y que nos ha dicho, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nada cambia ese objetivo. Ese es el final. Por eso Dios y el Espíritu Santo, en la inspiración que inspiró a los apóstoles para asegurarle a la iglesia que nuestra ciudadanía está en los cielos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando dice el apóstol Pablo, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, de partir y estar ¿con quién? Con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando leemos en el libro de los Hechos y dice Lucas que cuando Esteban miró hacia arriba, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Esos versículos aseguran el amor de Dios hacia nosotros, el amor de Cristo por su iglesia. Nada va a cambiar nuestro destino. Al permanecer fieles en Él, inclusive al ser castigados y reprendidos por Él, entendemos que por amor lo hace. Nada va a cambiar nuestro destino. Nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. El apóstol el apóstol Juan dice a la iglesia: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Y esta vida está en quién, hermanos? En Cristo Jesús. Esta es la conclusión del versículo 35. Jesucristo está amando poderosamente a su pueblo con un amor omnipotente y permanente, que no siempre nos rescata de la calamidad, pero siempre nos preserva para el gozo eterno en su presencia, aún a través del sufrimiento y de la muerte. Es nuestro acompañante en los días de felicidad y en los días de tristeza. Aunque Él guarda silencio, no significa que Él está enfrente o está detrás. Está con nosotros como Él prometió. He aquí yo estoy con vosotros todo el tiempo hasta el fin del mundo. Algunas lecciones de estas palabras para nosotros. La primera, que aceptemos la soberanía de Dios, que trae fortaleza y esperanza siempre en la vida del cristiano y la cristiana. No siempre vamos a entender las razones de las tribulaciones. No siempre vamos a entender la razón de las angustias, de las persecuciones, de las hambres, de la desnudez, de los peligros de la espada. No siempre vamos nosotros a entender. No podemos ver todas las razones por las que Dios a veces permite estas cosas, cuando sabemos que Dios puede detenerlos. Nuestra conclusión de la majestuosidad y que Dios es omnipotente, hacemos bien en decir que no hay nada que Dios no puede hacer. Dios puede detenerlo todo, pero ignoramos las razones divinas cuando Él sí permite cierta calamidad, cierta tribulación, cierta enfermedad, cierta pérdida de un ser querido. No entendemos las razones divinas, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. El pensar de Dios es mucho más alto. Nuestros pensamientos a veces están sujetos a nuestro sufrimiento, a nuestra incapacidad, a nuestra debilidad, que no entendemos la mente de Dios en esos aspectos. Pero sí somos llamados a confiar en Él de todo corazón. No me gusta la manera en que su plan luce según mi perspectiva actual, pudiese alguno decir. Pero saber que Él me ama y puede ver el mundo desde el principio hasta el fin, nos ayuda a decir: está bien, aceptamos la voluntad de Dios. Esa fue la expresión de Cristo Jesús. Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no sea mi voluntad sino
sino la tuya. ¿A quién clamó, hermanos? Si algo también revela la Escritura con relación a Dios es que Él es el principio, Él es el fin. Con relación a Cristo, Él es el alfa y Él es la omega. Él estaba ahí en el día de nuestro nacimiento y está también en el día de nuestra muerte. Confiar en aquel que todo lo conoce y todo lo sabe es bueno de parte de nosotros, aunque ignoramos las razones. Nuestra humanidad a veces empaña, hermanos, hermanas, esa verdad. Pero aferrarnos por momentos a ella ayuda a que todo permanezca en perspectiva. Todo está en las manos de Dios. Yo no soy Dios, yo soy un ser humano expuestos a tantos males, a tantas calamidades, a tantos peligros, a tantas enfermedades. Veo que mi cuerpo es frágil. Me encuentro en muchas necesidades. Emocionalmente nos vemos quebrantados. Y ese quebranto se ve en nuestras lágrimas, en el dolor que todos hemos experimentado en un momento dado en nuestras vidas. Ya sea por algo trágico, ya sea por nuestras propias decisiones malas, que caemos en pecado, cualquiera de las cosas que sea, experimentamos nosotros muy dentro esos sentimientos y nos duele, nos causan mucho dolor y mucha tristeza, otros nos avergüenzan. No entendemos las razones, pero debemos confiar en que Dios, que conoce todas las cosas, me dice a mí que confíe en Él. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y de ahí parte la seguridad del cristiano, porque por fe andamos y no por vista. Segundo, no presuma conocer mejor que Dios cómo funciona el mundo. Eso es ser orgulloso. No compartimos el conocimiento de la perspectiva que Dios tiene, no la compartimos, ni debiéramos clamar conocer mejor que Él, qué debiera suceder o qué no debiera de suceder. No somos Dios. Fe significa que a pesar de las circunstancias, creemos que su palabra, de que Él nos ama y nos llevará hacia un buen final si solo confiamos y lo obedecemos a Él. No seamos sabios en nuestra propia opinión. No seamos como los amigos de ¿quién? Se me olvidó, ayúdenme. De Job. Esperaron ¿cuántos días para que termine el luto? Y cuando hablaron, algo hiciste. Algo estás escondiendo. Algo no has confesado. He ahí la sabiduría. Como que si ellos tenían todo el conocimiento de Dios. Y no seamos tan crueles, porque así somos la mayoría de nosotros. Algo le sucede a alguien y ya nos vamos hacia lo negativo. Algo hizo y se lo merece y bien hecho. Hermano, no sabemos. Callados, dicen por ahí, nos vemos más bonitos, ¿verdad? Porque cuando uno habla en un terreno desconocido. A veces uno asume. Y asume demasiado. Y asumir y verdad son cosas diferentes. Hay uno que sí conoce la verdad. Y hay cosas que me revelan. Y hay otras cosas que ocultan. Y en las que él oculta, me dice, confía en mí. Mirad las aves del cielo. Mirad aquí y mirad allá, cómo tu Padre las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Hombres de poca fe. Él nos invita ¿a qué? A confiar en Él de todo nuestro corazón. No seamos sabios. A veces tenemos que admitir que no sabemos. No sabemos. La sabiduría se ve a veces en el silencio y la compañía. ¿Por qué murió? Lo mejor que yo ahorita puedo hacer contigo es acompañarte en tu dolor. Porque mis palabras no tienen la medicina que necesita tu corazón. No va a callar tu conciencia, ni menguar tu sufrimiento. Ser sabio es ser pronto para oír y tardo para hablar. Porque aquel que conoce todas las cosas también decidió callar en algunas y no revelarnos su voluntad. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada la fe.
porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es fe? Es lanzarse y saber que alguien nos va a tomar en sus brazos. No pensemos conocer más que Dios. No, el mundo funciona así. Y así van a suceder las cosas. No somos Dios. Somos seres humanos limitados. El que sí conoce todas las cosas es Dios. Y sentados en la mesa, su presencia me da seguridad. Y logro entender que no soy el único. Como que si yo fuese el único como Elías. Solo yo he quedado. No, son otros y hay muchos más. Todos aquellos cuya fe va a ser sometida a prueba. Tarde o temprano nos toca la puerta. Y va a entrar, dice la enseñanza del apóstol Pedro. Y no todo va a ser color de rosa. Van a haber momentos negros y oscuros en nuestras vidas. Pero somos llamados a confiar en el autor de la vida, en Cristo Jesús. Porque Él también, cuando suplicó al Padre ser librado de la muerte, el Padre también guardó silencio, pero envió ayuda. Vinieron ángeles y le consolaron. Y eso es lo que tú y yo podemos hacer en aquellos que desconocemos las razones del por qué. Lo mejor que podemos hacer es consolarles con la presencia y asegurarles que Dios es fiel y Dios conoce el dolor, pero que nadie cambia el destino de nosotros. Para el cielo vamos. Para el cielo vamos. Número 3. Dios tiene un buen propósito en todas las cosas difíciles que suceden a sus hijos. Cuando sentimos la tentación de enojarnos y preguntarnos qué hubiera sucedido si, ¿por qué no nosotros? Como cuando le dijeron al Señor Jesús cuando muere Lázaro, si estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. Hombre, si lo hubiera dado a la izquierda en vez de la derecha, no me hubiera sucedido nada de esto. Hombre, ¿para qué tomé el teléfono? Ahora saben dónde vivo y me van a mandar el bill a la casa. Agarré, monté un poquito nada más. Él es fiel, hermanos. Está como aquella hermana, ya no, lo he mencionado en algunas ocasiones, que va y visita a su predicador. Y bien angustiada la hermana le confiesa al predicador que la hermana está embarazada y que cuando fue el médico, el diagnóstico del médico era de que el niño que ella cargaba en su vientre viene con el síndrome de Down. Y le habían aconsejado abortar, lo cual ella dice no. Pero vino al predicador para recibir consuelo. Él hizo lo que él pudo, pero se sintió incapaz, impotente de aliviar y decir algo que pudiese aliviar la necesidad de la hermana. Ya se despide. Él, todavía sintiéndose en esa necesidad, escribe un postal, o toma un postal, pone unas palabras atrás, va al correo y deja ahí. En eso, días después, la hermana recibe la visita de una señora, de una vecina. Dice, ¿es usted la señora fulana de tal? Dice, sí, yo soy. Oh, mire, mi nombre es fulana de tal, aquí vivo unas 3, 4 casas. Y el correo dejó esto en mi casa y esta es su dirección. Aquí, la tenga. Gracias. ¿Puedo decirle algo? Discúlpeme, pero leí lo que ahí le pusieron. Si usted me permite platicar con usted. Yo tengo un hijo con el síndrome de Down. Y si usted me permite hablar con usted, le puedo comunicar y dar a conocer cómo es que Dios a mí me ha ayudado durante todo este proceso. Hay cosas que no sabemos. ¿Qué puedo yo decir para aliviar lo que esta hermana ahorita está sintiendo? Cualquier hermano, cualquier familia. No sabemos cómo pedir como conviene a veces. Pero cuando encomendamos la causa a aquel que tiene todo poder y tiene todo control,
Cualquiera pudiese decir, no fue un error. No fue un error. Detrás de eso está la soberana y la providencia divina. Que Dios sabe lo que hace. Llegó en las manos de la persona indicada que pudiese venir y sentarse y hablarle de cómo Dios la ha ayudado para traer paz a ese corazón. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Nada, hermanos. Nada, hermanas. Porque Dios está en completo control de todas las cosas. Y todas las cosas a los que aman a Dios nos van a ayudar para el bien. 4. El amor de Dios nos cuida ahora en nuestro sufrimiento. No solo después de que todo pasa, sino aún después. Él sabe que ahora muchos están heridos, dolientes y necesitados. Al igual que el apóstol Pablo, una iglesia en la comunidad romana. Se avecina la aflicción, la persecución, el odio hacia los cristianos, de aquello que mencionó en Mateo 24, de lo que iba a suceder a todo aquel que quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y como dice el apóstol Pedro, que el que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución por la causa de él. Él sabe que muchos están heridos, dolientes y necesitados, y que las oraciones son una muestra de esto si clamamos al Padre. El Señor cada día nos anima y nos concede de recursos. Las pequeñas cosas muestran que Él está con nosotros. Un texto, un versículo de las Escrituras con palabras exactas que necesitamos escuchar en el momento. La llamada de un amigo cuando se siente solitario. La ayuda con una tarea que no podemos hacer solos. Un abrazo, un te amo de uno de tus hijos, de una de tus hijas. El amor de Dios ciertamente es suficiente para satisfacer cualquier necesidad que tengamos. Él está ahí, hermanos, hermanas, nunca se ha ido. Él prometió estar con nosotros todo el tiempo hasta el fin del mundo. La imagen de la iglesia como las manos y los pies de Cristo, con cada persona teniendo un don especial, nos fortalece en todo momento. Cuando la iglesia practica ser iglesia, el amor de Dios es demostrado. En el principio de la calamidad siempre es la ayuda inmediata y práctica que uno necesita. Es el dinero que necesitabas para poder comprar la medicina. Es la ayuda que necesitabas que vino de la generosidad de la iglesia. Que cuando tú imploraste al Padre, el Padre respondió usando el cuerpo de Cristo, las manos y los pies. No sabías qué hacer con los servicios fúnebres, el gasto. La iglesia siempre responde y siempre va a responder. Que no tienes en qué moverte, la iglesia siempre va a responder. Porque todas las cosas nos ayudan a bien. Y todos los que estamos sentados en la mesa, todos comemos y bebemos de Cristo nuestro Redentor, y de Él aprendemos a poder amarnos y estar los unos por los otros en esos momentos de necesidad. Por eso viene la llamada de teléfono, los centavitos, el techo, el pago de la renta, el pago de la luz, el pago del agua, porque son bendiciones de Dios. Y la conclusión es: nada nos separará del amor de Cristo. Nada. Cuando se está pasando la crisis, se tiene la ayuda que necesitamos para reedificarnos. Luego viene la consejería. Luego vienen las palabras de ánimo. Vienen las oraciones. Y todo eso fortalece. Sin Dios, hermanos, hermanas, el mundo está sin esperanza. Fue el mensaje del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Antes estabais en este mundo sin Dios y sin esperanza. Vivir en este mundo sin Dios y no tener esperanza es suicidio para todo ser humano. Directamente a la perdición. Problemas
y tantos problemas. Pero aquel que tiene a Dios tiene esperanza. Entiende no todas las cosas, pero sabe que Dios es fiel. Y sabe que a los que aman a Dios todas las cosas nos van a ayudar a bien, aunque ahorita no lo entiendan, pero mañana logra entender. Si ahora no le doy la gloria a Dios porque estoy empañando la gracia y la misericordia de Dios con mis sentimientos, Dios es paciente, pero el día de mañana sí lo voy a hacer. Y le voy a dar gracias de que Él nos ha librado de la boca del león. Y que Él no permitió que tú y yo caigamos en las manos de nuestros enemigos, porque nos hubieran hecho pedazos. Él no permitió que caigamos en una depresión crónica. Él nos ayudó. Él nos levantó. Y me di cuenta que Él siempre estaba ahí. Me di cuenta que los brazos eran los brazos de Él. ¿Por qué lo dijo, verdad? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Esa es la bendición de ser el cuerpo de Cristo. Que nada nos separará del amor de Cristo. Solamente una cosa: el pecado. Como se dijo en la primera clase, no es que la iglesia lo echó fuera, es que Él no puede tener comunión con una persona que camina en inmundicia. Él no puede. Pero porque Él nos ama, Él toca. Y cuando uno abre y Él entra y nos sentamos, a veces la pregunta: Señor, ¿qué nos separará? Tribulación, angustia, aflicción, desnudez, hambre, espada, la muerte. Nada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Antes en todas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar. Estamos seguros en quién. En Cristo. Quiero terminar con esto. Ese es el amor de Cristo hacia nosotros y el amor de nosotros hacia quién. Ese es el primer y grande mandamiento. ¿Y el segundo? Una de las luchas más grandes de la iglesia es con el segundo. Qué difícil es amarnos a nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer? Yo no me puedo hacer responsable de lo tuyo. Tengo que ser responsable de lo mío. Pero hay que amarnos los unos a los, porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que os amáis los unos a los otros. Cenar con Cristo, de eso se trata, de ser alimentados, de comer su carne y beber su sangre, y tener vida en su nombre. Porque el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Vive este mundo sin Dios y sin esperanza, divagando. Pierde la cabeza, porque no tiene en quien confiar. Pero hay una asamblea, hay hogares en donde Dios es Rey y Dios es soberano, en donde ellos no pretenden saberlo todo,
Pero una cosa sí están seguros, las cosas misteriosas, porque Dios trabaja misteriosamente. Las cosas misteriosas pertenecen ¿a quién? A Dios. Pero las reveladas a nosotros y ¿a quién? Y a nuestros hijos. Que nuestros hijos también no pretendan ser más sabios que Dios. Lo que es misterio y desconocido, dejadlo en el campo divino. Lo que sí es seguro, que Dios hace bien a sus siervos. Dios ama el cuerpo de Cristo. Se entregó por ella, la limpia y la purifica. Y la está preparando para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, dispuesta y preparada para su marido. Eso sí sabemos. Y lo que no sabemos, pues no sabemos. Pero debemos de confiar en Dios con todo nuestro corazón. Dios está con nosotros. Si alguno en esta tarde no ha obedecido el Evangelio, y no quiero presentar el Evangelio como la solución a tu sufrimiento, quiero presentar el Evangelio como la solución al pecado que tú has cometido y que te ha separado de Dios. El Evangelio da respuesta. Obedecer el Evangelio te da a Cristo Jesús, y caminar con Cristo te va a ayudar a llegar a ser maduro espiritualmente hablando, y entenderás muchas cosas, y otras vamos a seguir todavía en oscuridad porque no nos pertenecen a nosotros. Solamente confiar en Él. A veces cuando uno ora al Padre no sabe qué pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él sí sabe, Él sí conoce, y por eso Dios responde. Y Dios siempre responde para bien, porque todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si no has obedecido el Evangelio, te invitamos la iglesia en esta tarde a obedecer el Evangelio, confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios y bautizándote en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de tus pecados y para que recibas el Consolador, el don del Espíritu Santo. Y a la iglesia, si estás atravesando cualquier tipo de tribulación, angustia y no has podido superarlo, lo único que podemos decirte es que Dios te ama y que tu destino no ha sido cambiado. Vas al cielo porque allá está tu ciudadanía y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso de que Dios va a enjugar toda lágrima que sale de nuestros ojos, quiero pensar que es lágrimas porque uno logra entender que no todo es perdido en la vida. Vamos a volver a ver a los nuestros. Los vamos a volver a ver. Y es lo que debemos comunicar a nuestros hijos. A veces uno dice, los hijos, el día que ya no esté papá o mamá, nos vas a volver a ver. Persevera en Cristo y sé fiel. Porque Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Si alguien necesita la oración de la iglesia, pasen, hermanos. Venimos a cenar con Cristo mientras nos ponemos de pie y cantamos un himno de edificación.